exterminación de los taínos, imposición de costumbres y religión española. Los taínos son una civilización digna de admiración. Su historia intrincada y fascinante se remonta a tiempos antiguos en el Caribe. Provenientes del Valle del Orinoco en América del Sur, los taínos se establecieron en lo que hoy conocemos como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Jamaica, entre otras islas. Eran conocidos por su habilidad para navegar en canoas a través del océano, su cerámica detallada y su estructura social compleja, liderada por caciques. Antes de la llegada de los españoles, los taínos llevaban una vida tranquila y organizada. La sociedad taína estaba dividida en clases sociales, con caciques que gobernaban sobre nitas, nobles, beyques, chamanes y naborias, la clase trabajadora. La agricultura era su principal actividad económica, cultivando yuca, maíz, batata y tabaco. Además, eran expertos pescadores y cazadores, y poseían un profundo respeto por la naturaleza. Pero en 1492, el curso de su historia cambió drásticamente con la llegada de Cristóbal Colón y los españoles al Nuevo Mundo. Colón desembarcó en la isla de Guanaani, en las Bahamas, donde fue recibido por los taínos. Fascinado por su hospitalidad y su cultura, Colón llevó a varios taínos a España, marcando el inicio de un contacto que cambiaría la vida de los taínos para siempre. El primer contacto entre los taínos y los españoles fue pacífico, pero también marcado por la curiosidad y el desconcierto. Los taínos estaban asombrados por la apariencia y la tecnología de los españoles, mientras que los españoles estaban fascinados por la riqueza natural de las islas y la aparente docilidad de los taínos. Sin embargo, este contacto inicial pronto se transformaría en un conflicto sangriento. Los conflictos entre los taínos y los españoles comenzaron a surgir poco después de su primer encuentro. Los españoles, ansiosos por obtener oro y riquezas, comenzaron a explotar a los taínos y a apoderarse de sus tierras. Los taínos, a su vez, resistieron y lucharon por sus derechos y su tierra. Estos conflictos marcaron el inicio de una época de lucha y sufrimiento para los taínos. El primer encuentro entre los taínos y los españoles fue un momento crucial en la historia de ambos pueblos. Los taínos, una sociedad pacífica y organizada, se vieron sorprendidos por la llegada de estos extraños. Aunque inicialmente acogieron a los españoles con curiosidad y hospitalidad, pronto comenzaron a surgir tensiones. Los conflictos entre los taínos y los españoles se iniciaron rápidamente. Los españoles, impulsados por su sed de oro y riquezas, comenzaron a explotar a los taínos y a su territorio. Los taínos, por su parte, se resistieron a esta explotación y comenzaron a luchar por su libertad y supervivencia. El exterminio de los taínos se inició con las brutales tácticas de los españoles. En su búsqueda de oro y riquezas, los españoles no dudaron en usar la violencia y el terror para someter a los taínos. El asesinato, la tortura y la esclavitud se convirtieron en herramientas comunes en esta cruel cruzada. Las batallas más significativas en el exterminio de los taínos tuvieron lugar en su propio territorio. A pesar de estar en desventaja numérica y tecnológica, los taínos lucharon valientemente contra los invasores. Sin embargo, su valentía no fue suficiente para detener el avance de los españoles. Las tácticas y estrategias de los españoles en el exterminio de los taínos fueron inhumanas y devastadoras. Utilizaron la superioridad militar y la violencia para aplastar cualquier resistencia. Además, introdujeron enfermedades desconocidas para los taínos, que resultaron ser una de las armas más mortíferas en su arsenal. Con la llegada de los españoles a las tierras taínas se inició un violento ciclo de exterminio. Los colonizadores, armados con tecnología y armas superiores, emplearon tácticas brutales para someter a los nativos. La crueldad y la violencia eran comunes, y los taínos, que vivían en comunidades organizadas y pacíficas, no tenían forma de defenderse adecuadamente. Además de la violencia física,
Los españoles trajeron consigo enfermedades desconocidas para los taínos. Estas enfermedades, como la viruela y la gripe, diezmaron a la población indígena que no tenía inmunidad natural o conocimiento de cómo tratarlas. Muchos taínos murieron, no en batallas, sino en sus propias casas, víctimas de enfermedades para las que no tenían cura. La esclavitud se convirtió en una herramienta común para los españoles, que veían a los taínos como una fuente de mano de obra gratuita. Los nativos fueron obligados a trabajar en las minas de oro y en las plantaciones de azúcar, viviendo en condiciones inhumanas. La esclavitud, junto con las enfermedades y la violencia, disminuyó drásticamente la población taína. Sin embargo, a pesar de la opresión y el sufrimiento, los taínos no se sometieron completamente. Hubo resistencia, y los taínos lucharon valientemente en un intento de preservar su cultura y su libertad. La resistencia taína se organizó en pequeños grupos que llevaban a cabo ataques sorpresa contra los españoles, mostrando una valentía y una determinación admirables. Una figura destacada en la resistencia taína fue Caimán. Este líder nativo se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión, liderando a su gente en numerosos ataques contra los colonizadores. A pesar de estar en desventaja, Caimán y sus seguidores continuaron luchando, mostrando al mundo la resistencia y la fuerza del pueblo taíno. Caimán se destacó como un líder crucial en la resistencia taína contra el exterminio y la esclavitud. Su liderazgo inspirador y su espíritu indomable fueron un rayo de esperanza para los taínos en su lucha por la supervivencia. Caimán defendió valientemente su cultura, su gente y su territorio contra la invasión y la opresión española, convirtiéndose en un símbolo de resistencia indígena. El exterminio de los taínos tuvo consecuencias devastadoras. El genocidio redujo drásticamente su población, borró gran parte de su cultura y cambió para siempre el curso de su historia. Los sobrevivientes se encontraron luchando por mantener vivas sus tradiciones en medio de una imposición cultural forzada y la amenaza constante de la esclavitud. El fin de la civilización taína fue un golpe para la diversidad cultural del mundo. Su desaparición marcó la pérdida de una rica herencia de conocimientos y tradiciones que habían florecido durante siglos. Su extinción también significó la pérdida de una perspectiva única sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que se reflejaba en su modo de vida y creencias. La llegada de los españoles no solo trajo consigo la violencia y la enfermedad, sino también la imposición de sus costumbres. Los taínos, que una vez tuvieron su propia forma de vida y valores, fueron forzados a adoptar las formas europeas. Esta imposición cultural fue una estrategia efectiva para controlar y asimilar a los taínos en la sociedad española. La imposición de la religión fue una de las formas más notables en que los españoles impusieron su cultura. Los taínos fueron obligados a abandonar sus creencias y prácticas espirituales para adoptar el catolicismo. Este cambio no solo afectó su vida religiosa, sino también su sentido de identidad y su conexión con la tierra y los espíritus de la naturaleza. La introducción del catolicismo a los taínos marcó una nueva etapa en su historia. Los españoles, fervientes en su deseo de convertir a los nativos, impusieron su religión mediante la construcción de iglesias y el adoctrinamiento de las prácticas y creencias católicas. El catolicismo, con sus rituales, símbolos y figuras sagradas, se convirtió en una fuerza dominante en la vida de los taínos. La reacción de los taínos a la religión católica fue de resistencia inicial, pero eventualmente muchos se vieron obligados a adoptarla. La iglesia se convirtió en un símbolo de la opresión española. Sin embargo, algunos taínos encontraron en la fe católica una forma de resistencia, adaptando y fusionando sus propias creencias con las nuevas enseñanzas. La imposición del idioma español a los taínos fue otra estrategia de los conquistadores para consolidar su dominio. El idioma, más que una simple herramienta de comunicación, se utilizó como un medio para reestructurar la cultura y la identidad de los taínos. A pesar de la resistencia, el idioma español se arraigó profundamente en la sociedad taína,
desplazando gradualmente sus lenguas nativas. Los cambios en la vestimenta y las costumbres diarias de los taínos también se vieron afectados por la colonización española. Los taínos, que tradicionalmente llevaban poca ropa y adornos corporales, fueron obligados a adoptar las normas de vestimenta españolas. Además, sus costumbres diarias, desde la forma de comer hasta los rituales sociales, fueron alterados para ajustarse a las normas españolas. La influencia española en la alimentación de los taínos fue profunda. Los españoles introdujeron nuevos cultivos y métodos de cocina. Algunos alimentos tradicionales taínos, como el maíz, la yuca y el pescado, se combinaron con ingredientes españoles, creando una fusión de sabores que aún persiste en la cocina caribeña. Pero, al igual que con otros aspectos de su cultura, los taínos resistieron en algunos aspectos, manteniendo la tradición de algunos de sus platos nativos. La imposición de la arquitectura española en el territorio taíno marcó un cambio profundo en la estética y funcionalidad de las estructuras habitacionales y religiosas de la época. Los edificios de piedra y ladrillo reemplazaron las tradicionales chozas de caña y yagua, introduciendo conceptos de arquitectura europea en la isla, como plazas, iglesias y fortalezas. Los cambios en la sociedad taína fueron igualmente radicales. La estructura matriarcal y comunal de los taínos fue desplazada por la jerarquía y patriarcado impuestos por los españoles. Las tradiciones y rituales que una vez definieron la identidad y cohesión social de los taínos fueron suprimidos, dando paso a nuevas normas y costumbres. El legado de los taínos después de la colonización española es un testimonio de resistencia y adaptación. A pesar de la imposición cultural y genocidio, los taínos lograron dejar una huella indeleble en la cultura caribeña. Su influencia se puede ver en aspectos tan diversos como la gastronomía, el lenguaje, el arte y las creencias espirituales. La influencia taína en la actualidad es palpable, especialmente en países como Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, donde elementos de la cultura taína han sobrevivido a través de los siglos. En estos lugares, palabras taínas se utilizan cotidianamente, y la artesanía y gastronomía mantienen viva la herencia taína. El impacto de la imposición de las costumbres y la religión españolas en la actualidad es un tema de debate. Aunque el catolicismo y las tradiciones españolas han dejado una marca indiscutible, también ha habido un renacimiento del interés por las costumbres y creencias taínas. Este resurgimiento es un recordatorio de la resistencia cultural de los taínos a pesar de la colonización. La herencia cultural de los taínos se extiende por todo el Caribe, con numerosos elementos de su idioma, arte, cocina y religión que aún perviven en la actualidad. A pesar de la colonización española y el exterminio casi total de la población taína, su influencia se mantiene en la cultura y las tradiciones de las islas caribeñas. La resistencia cultural taína contra la imposición española también es una parte importante de su legado. A pesar de los esfuerzos de los colonizadores por erradicar su cultura y costumbres, los taínos se aferraron a su forma de vida. Esto se puede ver en la supervivencia de su lenguaje y tradiciones, que han sido transmitidos de generación en generación. En la actualidad, la preservación de las tradiciones y costumbres taínas es un esfuerzo activo en muchas comunidades caribeñas. Esto incluye la recreación de artefactos taínos, la práctica de rituales religiosos y la enseñanza del idioma taíno. Estos esfuerzos buscan mantener viva la memoria de los taínos y su contribución a la cultura caribeña. La memoria histórica de los taínos también se mantiene viva en el Caribe. A través de la educación y la conmemoración, las historias y experiencias de los taínos se transmiten a las nuevas generaciones. Esto asegura que su historia y cultura no sean olvidadas, sino que se celebren y se reconozcan como una parte intrínseca de la identidad caribeña. Los esfuerzos actuales para reconocer y honrar a los taínos son una parte importante de la restauración de su historia y cultura. Esto incluye la creación de monumentos y museos dedicados a los taínos, así como la promoción de la investigación y el estudio de su historia y cultura.
Estos esfuerzos buscan no solo recordar a los taínos, sino también aprender de su historia y aplicar esas lecciones al presente. Reflexionar sobre el exterminio de los taínos nos lleva a un periodo oscuro de la historia, lleno de violencia y opresión. Este capítulo trágico proporciona una visión cruda de cómo la colonización puede devastar culturas y comunidades. Sin embargo, también nos recuerda la resistencia y la fortaleza de los pueblos indígenas, y nos enseña a valorar y proteger la diversidad cultural. Las lecciones aprendidas de la historia de los taínos son de vital importancia. Nos enseñan el valor de la tolerancia, el respeto y la comprensión intercultural. Además, nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos y proteger a las comunidades vulnerables de cualquier forma de opresión y explotación. La historia taína juega un papel esencial en la identidad caribeña. A pesar de la devastación que sufrió este pueblo, su influencia permanece en las tradiciones, el idioma y las costumbres de la región. La persistencia de la herencia taína demuestra la resistencia de su cultura y la capacidad de adaptación de su gente. Es importante recordar y aprender de la historia de los taínos. Al hacerlo, no solo honramos a este pueblo extinto, sino que también nos aseguramos de que su historia no se olvide. Esta comprensión puede ayudarnos a evitar los errores del pasado y a construir un futuro más inclusivo y respetuoso. Los taínos, un pueblo extinto pero no olvidado, siguen vivos en el alma del Caribe. Su legado persiste, recordándonos la rica diversidad que alguna vez existió en estas islas. Aunque su historia es dolorosa, también es un testimonio de resistencia y supervivencia, un legado que perdura y continúa inspirando a las generaciones futuras.